Cuando sientes que en medio del conflicto buscas a Dios, en medio de la angustia profunda, clamas al Señor y puedes sentirte completamente confundido. Y hay momentos donde no te salen las palabras, siquiera puedes expresar qué es lo que necesitas. Pero en el silencio encontramos la respuesta, encontramos la guía de Dios. ¿Sabe? Las ballenas en el océano no están mirando al horizonte, no se guían por una distancia, no están siguiendo un patrón de nado, sino que emiten una señal, un sonido, y esa onda rebota para darle la guía. Y cuando una ballena está desorientada, lo que hace es quedarse quieta y esperar para poder oír el sonido. Hay veces que nos encontramos confundidos, sin saber a dónde ir, sin saber qué camino tomar. Y el creyente muchas veces reflexiona acerca de su caminar o el caminar con Dios y dice, no sé hacia dónde ir, no veo la guía de Dios, no veo los pasos, no sé hacia dónde tengo que dirigirme. Y en los momentos que el hombre se encuentra confundido, comete el error muchas veces de querer avanzar, de desesperarse, de correr para un lado y para otro, no sabe hacia dónde ir. Pero la ballena aguarda, no se desespera, se queda por un momento, baja la marcha para esperar, para poder encontrar esa guía, para sentir el sonido. Bueno, eso es la palabra de Dios en nosotros. Cuando no sabemos cuál es el rumbo hacia dónde ir, cuando no vemos en el horizonte, cuando no podemos encontrar las pisadas, entonces aguardamos en Dios. Esperamos que la señal llegue a nuestro corazón. Dice la Escritura, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Alguien que está atravesando un momento de angustia tal que no puede dormir, que siente el peso. Y dice, Señor, tú no me dejabas pegar los ojos. Me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Estaba mirando días atrás, momentos de esplendor, momentos con Dios. Me acordaba de aquellas batallas, me acordaba de aquellas bendiciones, me acordaba de la paz en mi corazón, me acordaba del tiempo en el cual caminaba sabiendo el rumbo. Y él dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Pensaba en Dios y pensaba en esos momentos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi oración. Ese cántico de noche representa un momento con Dios. Estamos hablando de una persona que está angustiada, buscando a Dios, confiando, pero cargado de preguntas. Que le pregunta a Dios, ¿te has olvidado de mí? ¿Acaso no harás misericordia? Señor, ¿no escuchas mis palabras? ¿Acaso Dios está lejos? ¿Volverá Dios a guiarme? ¿Volverá a mostrarme el camino, el rumbo? ¿O será que lo perdí? ¿Será que en medio de la confusión estoy perdido completamente? Bueno, hay quienes pueden sentirse hoy así, sin rumbo, sin una guía en el horizonte. Pero la palabra de Dios viene a ser ese sonido que vuelve a ti. Eso que por momentos el hombre deja de oír y se deja turbar por la situación del momento, por lo que está viviendo, por lo que se encuentra atravesando en su vida. Pero sin embargo, dice la palabra que hay un camino
Un camino que es imperceptible a nuestros ojos. Muchos sabemos que hay sonidos que nosotros no podemos percibir. Hay bajas frecuencias que nosotros no podemos percibir. Pero sí lo hacen los animales, por ejemplo los perros. Hay cosas que nuestra vista no puede alcanzar. Y así como en nuestra vida quizás no podemos ver el camino, no podemos saber hacia dónde quizás se dirige. No podemos ver las pisadas de Dios. Pero sin embargo, la palabra nos muestra que esa es la guía. Dice así este salmo. Dije, enfermedad mía es esta. El problema no está en Dios. Si hay algo que me hace sentirme perdido, extraviado, que no conozco el rumbo, que no tengo guía, si hay algo que me angustia hoy y me hace sentir así, el problema no está en Dios. Asaf le dijo, ¿te has olvidado de mí? ¿Se han acortado tus misericordias? ¿Cuántas preguntas tienes hoy? Versículos 7, 8 y 9 de este salmo son preguntas a Dios. Pero en el versículo 10 dice, enfermedad mía es esta. Mío, esto es algo que me atormenta, esto es algo que es difícil para mí. Pero es mío el problema, es mía la dificultad. Puedes tener muchas preguntas a Dios acerca de tu vida. Señor, ¿estarás mucho tiempo en silencio? Señor, ¿será que me sanarás? ¿Salvarás mi vida? ¿Salvarás a mis seres queridos? ¿Transformarás mi corazón? ¿Me darás una nueva oportunidad? ¿Escuchas mi oración? ¿Enviarás tu respuesta? Señor, ¿te has cansado de mí para ya no perdonarme más? ¿Cuántas preguntas surgen en el corazón del hombre una y otra vez? Pero en medio de la angustia, a veces es necesario atravesar el silencio para poder oír esa señal, para poder mantenernos en medio de la calma. Y aunque simplemente sean los recuerdos de esa relación con Dios, de ese momento, de esos cánticos de noche, de esos momentos donde sentía la voz de Dios tan aguda en mi corazón y que a tal punto que llega a conmoverme, porque ya quizás no lo estoy sintiendo así, no estoy sintiendo la voz de Dios, me siento más como extraviado. Dice la Escritura, Salmo 77, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Salmo 77, versículo 19 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice la Escritura, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El mar representa la confusión, representan los pensamientos que hoy quizás dices no puedo controlar, aquello que no te permite ver, un océano inmenso que no ves el final. Pero dice la palabra que en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Aún donde no puede verse un camino, el Señor abre un camino. Aún donde tú no puedes ver las pisadas. Y este no es solamente un ejemplo de la guía de Dios al pueblo de Israel,
No es la guía de un pastor en medio de un mar de confusión, sino de aquel que caminó sobre las aguas en medio de las tormentas. Aquel que en medio de la confusión reprendió los vientos, en medio del temor y en medio de los miedos que puedes experimentar en tu vida. El Señor camina. El Señor abre caminos en medio de la dificultad que el hombre enfrenta. Para que en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, en medio de tus problemas que no sabes cómo resolver, en medio de la confusión que pueda haber en tu mente, la palabra viene para decirte que es Jesús el que puede traer calma en medio de la tormenta, el que puede calmar los vientos y las tempestades y darte la paz que necesitas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Muchos no se dieron cuenta. Hay quienes quieren seguir al Señor, pero dicen no sabemos cómo. No tenemos una guía. Bueno, la palabra de Dios es nuestra guía. En tiempos donde la gente quiere sacar la palabra de Dios y hacerle caso a las manifestaciones del Espíritu, a un espíritu de esto, de aquello, la palabra de Dios es nuestra guía. Es lo que nos permite ver las pisadas. La Escritura nos describe acerca de caminos que no podemos ver, que el hombre no puede percibir. El camino de la serpiente sobre la piedra. El camino del joven y la doncella. No podemos ver ciertos caminos, no pueden verse. Ciertas pisadas no pueden verse. Pero el Señor las conoce. El Señor es quien puede caminar en medio de las aguas de la dificultad y traer paz a tu vida en medio de momentos de incertidumbre, de tristeza, donde no encuentras la salida para tu dificultad, para tu problema, o donde simplemente te encuentras así como el salmista, como este que elevaba cánticos a Dios y recordaba esos momentos llenos de la presencia de Dios, y ahora un corazón lleno de preguntas, pero que puede percibir y puede aún reflexionar que si hay algo que hoy no me permite sentir lo mismo, soy yo. Es el tiempo en el cual se encuentra atravesando mi corazón, y esto no tiene que ver con que alguien se haya apartado de Dios, con que alguien se haya alejado de sus caminos. Quizás simplemente enfrenta un momento en el cual no puede percibir esa señal para seguir, para encontrar la guía. La palabra nos describe que en medio de la confusión, de no saber hacia dónde vamos, debemos detenernos y debemos pararnos en los caminos. Debemos mirar tranquilos hacia dónde ir. Porque si no, vamos a terminar eligiendo cualquier camino que nos va a conducir a la muerte. Entonces tenemos que pararnos en los caminos y preguntar. Tenemos que buscar la guía. Cuando tú no sabes qué hacer, debes detenerte. Hay quienes creen que consiste en hacer más y en hacer y en hacer. Y hay veces que el ruido de una vida que hace tanto no deja percibir la señal de que estás haciendo lo correcto. Pero si pudieras acallar tu alma por un momento, dice la palabra, en ti está acallada mi alma. Si pudieras frenar por un momento, detenerte, para poder oír la voz de Dios que te guíe y estar seguro de que no estás tomando tu propio camino, sino que estás siendo guiado por Dios. Dios abre caminos en el desierto. Donde no hay camino, Dios abre un camino para ti.
Donde parece que no habrá puertas, Dios abre puertas. No se trata de cuán difícil sea, el Señor lo hará. Se trata de que nosotros podamos dejarnos guiar y podamos dejar que el Señor nos lleve a ese lugar que tiene preparado para nuestro corazón. Quizás tengas las mismas preguntas. Y preguntas que son válidas, que nacen del corazón, que no tienen que ver con rebeldía, sino con un corazón que sufre o con alguien que tiene inquietud. O alguien que se pregunta realmente si Dios lo ama. Señor, ¿aún me amas? Dice Asaf. ¿Aún sigue siendo igual? Dice así. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicios? ¿Será que para siempre estaré en este lugar? ¿Para siempre me sentiré angustiado, triste o lejos de Dios? ¿Será para siempre? ¿Para siempre me sentiré en este lugar? No es que Dios te haya puesto en ese lugar. Pero el corazón angustiado se hace preguntas que nacen de su corazón. ¿Y ha cesado para siempre tu misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Cuántas preguntas? Si tú les haces las preguntas correctas a Dios, y digo correctas es porque hay veces que las personas expresan algo que no es una pregunta, no tiene una respuesta. Pero cuando tú le preguntas a Dios, Él te responderá. Yo había llegado a la iglesia un día domingo, y el día lunes a la mañana, por primera vez fui a orar y le dije, Señor, yo no sé orar, pero tengo 3 preguntas para hacerte. Y solamente le hice esas preguntas. Y le dije, Señor, si puedes responderme, para mí será muy importante. Y no pasó ni siquiera 5 o 10 minutos. Y Dios me respondió cada una. Me respondió por una persona que pasé y estaba hablando. Me sorprendí, pero dije, bueno, casualidades. Hice unos pasos más y estaba puesta una radio cristiana y escuché que la radio estaba hablando a alguien y lo que dijo fue la segunda respuesta. Ahí ya me asusté. Entonces fui y me volví y agarré la Biblia, comencé a ver y Dios me dio la tercera respuesta. Cuando tú le preguntas a Dios, Él buscará guiarte. Solo necesitas parar un momento para ver el camino. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Cuando nos desesperamos, cuando intentamos ver más allá, cuando comenzamos a sentirnos ahogados por la presión, debemos reflexionar, yo soy el problema. Dios sigue siendo el mismo. Su amor sigue siendo el mismo. Su comprensión sigue siendo la misma. Él no ha encerrado con ira sus piedades. No, simplemente que hoy estoy así y veo las cosas de una manera diferente. Por eso cuando miraba atrás se conmovía, porque se acordaba. Así como cuando tú puedes acordarte de esos momentos buenos con Dios. Hay veces que hablo con los hermanos y ellos recuerdan el día que Dios tocó su corazón y se conmueven. ¿Recuerdan el día que por primera vez alguien le dio un tratado cuando llegaron a la iglesia y escucharon una palabra y se conmueven? Es imposible no conmoverte cuando vuelves a sentir lo que sentiste ese día. Es como que algo vuelve. Es como sentir un aroma. Te recuerda algo. Y algo pasa. Y puede pasar mucho tiempo. Pero siempre volverás a sentir lo que sentiste ese día. Porque es una marca de Dios en tu corazón. Es como un distintivo que te recuerda, así fue. ¿Recuerdas cómo llegaste? ¿Recuerdas que no había horizonte, no había rumbo, no sabías a dónde ir?
Y Dios habló a tu corazón y puso una guía. Y te dijo, yo te enseñaré el camino por el cual tú debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. No vas a estar solo. Yo voy a guiarte. No tengas miedo. No temas. Puedes sentir que es el camino más difícil, pero yo estoy contigo. Esfuérzate y cobra ánimo. No te rindas. Lo peor ya lo has vivido. Uno llega a los caminos de Dios cargado de frustraciones, de dolor, de pérdida. Y al llegar aquí, uno puede decir, llegué al refugio, al lugar seguro. Es como cuando alguien te dice, tranquilo, ya pasó. Ya pasó. Ya lo peor ya pasó. Ahora es tiempo de que puedas restaurar tu corazón. Ahora es tiempo de que puedas volver a empezar. Quizás no puedas percibir, y dice la palabra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Muchos no pudieron darse cuenta de que aquel que caminaba por las costas del mar de Galilea era aquel que venía a hacer luz a las naciones. Muchos no pudieron ver sus pisadas, no pudieron ver sus marcas, no pudieron darse cuenta quién era. Pero esta palabra nos muestra que es Dios quien puede abrir camino aún en medio de un mar de confusión, de pensamientos, de golpes que vienen a tu mente, donde te sientes sin rumbo. El Señor puede mostrarte un camino hoy. El Señor puede devolver esa onda que no podías percibir y hacía que te sientas perdido. Pero el Señor habla a tu corazón para que puedas entender hacia dónde ir. Para que puedas estar confiado, tranquilo, de que es Dios quien te guía. No estás solo. Dice el versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Señor muestra cómo puso líderes para que el pueblo sea apacentado, para que sean guiados. Y dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Así el Señor dice, yo te tomo de tu mano derecha, yo te guío, soy yo quien te lleva. Él es el buen pastor, dice la Escritura, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ha dejado un camino marcado para nosotros. Sus pisadas nos recuerdan de qué manera debemos caminar. Su palabra nos recuerda que en este mundo muchas veces vamos a necesitar limpiar nuestro calzado, limpiar nuestros pies, porque nos contaminamos con este mundo y necesitamos tener un corazón humilde, dispuesto a servir. El Señor nos ha dado ejemplo y nos ha mostrado sus pisadas. Hay muchos que no pueden percibirlas, pero la palabra comienza a ser la guía. Cuando una embarcación pasa por un río o aún en el mar, tú puedes ver el rastro por un momento. Por un momento la embarcación levanta algunas olas, depende del tamaño de la embarcación, y aquellos que están cerca pueden verlo. A larga distancia no se percibe. Los que están en las costas se dan cuenta de que ha pasado una embarcación, por más que no la vieron por el oleaje. Pero cuando más cerca estás, te puedes dar cuenta del rastro, puedes saber hacia dónde va. Hay veces que las personas dicen, yo no puedo percibir o no puedo darme cuenta qué es lo que Dios quiere para mí. Pero tiene que ver con una distancia. De lejos te es difícil entender. Pero a medida que vas entrando y a medida que te acercas a Dios,
comienzas a darte cuenta que Dios busca guiar tu corazón. Dios envía impulsos como señales. Dice, ¿cuáles? Era aquel amigo que te habló, aquella palabra que tocó tu corazón, ese día que abriste la Biblia y comenzaste a leer y por primera vez un versículo tocó tu corazón. Siempre era simplemente un libro de historia como cualquier otro, con palabras inentendibles, pero un día lo que parecía inentendible fue abierto ante tus ojos y te impactó. Y aún eso recuerdas. El día que la Biblia dejó de ser un libro incomprensible, infinito, para pasar a ser algo diferente, para pasar a ser una historia viva, para pasar a mostrarme en cada ejemplo, en cada detalle, qué es lo que Dios quiere para mí, para hacerme entender que aún en la oración de un hombre que está cargado de angustia como Asaf, un hombre que miraba el avance de aquellas personas que estaban lejos de Dios y miraba la injusticia de cómo los demás podían prosperar lejos de él. La confusión de alguien que por momentos no se siente amado o no se siente oído por Dios, pero que también puede reconocer que es algo que está pasando en su interior. Es una enfermedad mía. Es algo que me está carcomiendo por dentro. Es algo que me tiene mal. Pero también al mismo tiempo mostrarnos al Mesías en medio de un pasaje. Mostrarnos a Cristo caminando sobre el mar. Sus pisadas fueron en las aguas. Aquel que caminó por las aguas y le dijo, Pedro, ven. Él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Pedro no estaba mirando los pasos del Señor en el agua. La situación era difícil. De tal manera que Pedro comenzó a mirar a su alrededor mientras que caminaba, mientras que se dirigía al Señor. Comenzó a mirar la tormenta, comenzó a mirar la dificultad, comenzó a mirar toda esa confusión que hay en medio de las aguas. Es lo que representa. Y dudó, como dudamos muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, y comenzó a hundirse. Pero el Señor lo levantó. Como la muestra de que el Señor no solamente puede caminar sobre las aguas y puede mostrarnos un camino. No solamente el Señor puede hacer que nosotros podamos transitar por un camino de bendición, guiados por Él, sino que aún cuando vengan los tiempos de confusión, los momentos de dudas, los momentos donde bajamos nuestros brazos, el Señor estará allí para levantarnos y darnos otra oportunidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y aquí hay un detalle. La oveja. La oveja es un animal dócil. Un animal que se deja guiar. Un animal indefenso. Tú agarras la oveja y la das vuelta como quieres. No, la oveja no se defiende, no. Pero no significa esto que por eso las personas deban aprovecharse. La condición de oveja es humilde, que sigue al pastor, que se deja guiar, que confía en que está siendo llevada a lugares buenos, a lugares de bendición. Así como un padre puede guiar a su hijo y sabe que el padre no va a buscar dañarlo. El Salmo 131 refleja un niño destetado, alguien que está en las manos del padre, alguien que está indefenso, pero que, así como un niño,
depende de su madre, de su padre. Así nuestra vida depende de Dios. Y así como un niño no se preocupa por si va a comer, o no tiene preocupaciones que sí los adultos tienen, o por lo menos no deberían. Hoy vemos que hay muchos niños que viven otra realidad. Pero lo lógico sería que el niño no tenga ese tipo de preocupaciones, porque el padre es quien vela. Está confiado en su padre. Él no piensa que va a comer esta noche. Él sabe que va a estar resuelto. El padre lo hará. El padre traerá la provisión. Así, el Señor nos llama a que podamos estar confiados en Él. Que no tengas miedo. Dios va a proveerte. Que no tengas inquietudes en tu corazón. Él va a sostenerte. Que no le temas a la enfermedad. Él va a levantarte. Solo confía en Dios. Estás en sus manos. Muchos no pudieron ver el camino. Muchos no pudieron detectar aquellas pisadas, aquel trazo del Señor en el agua. Pero hoy tú puedes verlo. No como quien ve algo, una marca en el horizonte, sino como aquel que siente el sonido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice la palabra, mis ovejas me ven, sino oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y les doy vida eterna, dice la palabra. Si hoy pudieras seguir al Señor sin dudar, si hoy pudieras caminar hacia Él sin dudas, sin inquietudes, y entregarle tu corazón, el Señor se llevará toda carga, toda angustia, todo dolor. Y no habrá tal enfermedad en ti porque no habrá preguntas para responder. El Señor te ama, no ha cortado su mano. Él aún quiere bendecirte. Aún la bendición de Dios está sobre ti y sobre toda tu casa. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios. Los que están aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya y aleluya. Qué bueno es Dios.